Yo no voy a venir a arrodillarme y a bajarme el pantalón para ustedes. Mátenme si son hombres. Ahorita fusílenme. O si no pueden descuartizarme como a Tupac Katari. Si a Tupac Katari se han descuartizado con 4 caballos, a mí me descuartizarán con 4 tanques. O si no con 4 aviones. Y esa sangre va a chorrear a esta población boliviana. Quisiera que sepa el pueblo. Basta de votar voto a estos señores, para estos señores. Ustedes, como agradecimiento, han matado en Guarina, en Jesús de Machaca. Como agradecimiento en Vinto, han matado, han masacrado en Chapare. Como agradecimiento. Yo no les voy a mirar sus ojos de ustedes porque sus ojos están manchados de la sangre. Yo no les voy a mirar sus caras porque sus caras están manchadas con la sangre indígena. Me duele esto como a un médico mayor. Yo no soy pongo político. Me duele esto porque ustedes, inquilinos, se han adueñado de nuestra tierra. Me da pena porque tanta gente ha mutilado sin manos, sin pies. ¿Qué enfrentamientos ustedes hablan? ¿Acaso nosotros estábamos armados con fusil FAL, SIG, metralla? ¿Acaso nosotros estábamos armados como ustedes? Ustedes han traído más de 100 gringos de Norteamérica para hacernos masacrar. Pues estaban buscándome día y noche para hacerme capturar y seguramente al salir me van a matar. Está bien, yo acepto y voy a hallar con mi sangre y voy a abonar con mi cuerpo a la Pachamama que mañana nosotros vamos a estar en el poder. Es por eso que en este instante yo no voy a dialogar, sino que me voy a retirarme de este recinto. Pero si ustedes quieren dialogar, dialoguemos en Achacachi. Si son hombres, vayan allá. Le vamos a dar toda garantía. Porque no puedo negociar la sangre derramada de mis hermanos. Muchas gracias.